Buenos días, mi nombre es Matthew y estoy presentando con Ladies, Laura, Janet y Angie sobre el análisis de la sentencia del Consejo de Estado número 25666 de 2024. Este caso ha sido seleccionado intencionalmente porque representa el control final del Consejo de Estado contra el exceso administrativo digital de hoy en día. Examinamos la mecánica estructural de las disputas legales en el marco del derecho tributario procesal en el territorio colombiano, con especial énfasis en la transición obligatoria de la vía administrativa gubernamental para revisión por el Tribunal Superior. En este estudio se realiza un análisis de la sentencia emitida por la Cuarta Sección del Consejo del Estado, radicado con el número de expediente 25666, identificado con el código de registro número 11-001-03-27000, 2021-0002100 y que se preside bajo la dirección del juez de informes, el Dr. Milton Chávez García. Si bien es cierto, en el marco jurídico colombiano, la intersección entre la eficiencia de la administración pública y las garantías de los contribuyentes hoy en día está mediada en gran medida por las tecnologías digitales. Es importante para esta sentencia analizar los límites de la actuación de la DIAN en cuanto a los derechos de los contribuyentes. El desacuerdo radica cuando la DIAN, mediante un proceso netamente administrativo, limitó las posibilidades a los demandantes de corregir sus declaraciones de IVA. Por medio de este proceso se busca entender cómo el principio de prevalencia del derecho sustancial acoge a los contribuyentes frente a las limitaciones tecnológicas. Nuestro objetivo general con este análisis es estudiar la sentencia número 25666 de 2024 del Consejo de Estado, comprender el conflicto generado entre BM Legal SAS y la DIAN respecto a los derechos de los contribuyentes, explicar los fundamentos jurídicos que llevaron a dar nulidad del concepto oficial número 901294 de 2021. Aquí observamos los datos más relevantes del caso. La sesión cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de marzo, el demandante BM Legal SAS y el demandado DIAN, por desacuerdos en los conceptos emitidos frente a la corrección de declaraciones del IVA. Definición del caso. El origen se da cuando el software utilizado por la DIAN marcaba como sin efecto legal algunas declaraciones del impuesto sobre las rentas, lo que limitaba a los contribuyentes su derecho a corregir dicha declaración. La empresa VM Legal SAS se sostenía en que esta notificación violaba sus derechos a rectificar sus errores. Por su parte, la DIAN se mantenía en que este procedimiento netamente administrativo era legal. El Consejo de Estado al final dio su sentencia declarando la nulidad al decir que un acto administrativo no podía estar por encima de las leyes nacionales. Antecedentes del caso. El primero es la emisión del concepto de la DIAN en el año 2021. La DIAN expidió el concepto oficial número 901294, el cual estableció que las declaraciones de IVA eran catalogadas por el sistema sin efecto legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían ser objeto de corrección o modificación por parte de los contribuyentes. El segundo es la demanda presentada por BM Legal SAS. La sociedad considera dicha interpretación donde vulneran los derechos de los contribuyentes al desconocer las disposiciones contenidas en el artículo 589 de los estatutos tributarios y otras normas que reconocen la posibilidad de corregir las declaraciones tributarias. El tercero es la decisión del Consejo de Estado. En este caso, finalmente el Consejo de Estado declaró la nulidad del concepto, concluyendo que la DIAN no puede restringir derechos otorgados por la ley mediante actos administrativos o limitaciones derivadas a la plataforma tecnológica de la DIAN. Problema jurídico. El Consejo de Estado debía determinar si la DIAN, mediante el concepto oficial sacado en el año 2021, número 901294, tenía la facultad de impedir si los contribuyentes, en este caso las empresas, rectificaran que los declarantes del IVA habían sido catalogados como un sin efecto legal
argumentando las limitaciones presentadas en la plataforma de la DIAN. Para ello era necesario analizar si dichas restricciones eran administrativas o tecnológicas para prevalecer sobre los derechos y las garantías reconocidas ante la normativa tributaria. En este sentido surge el siguiente interrogatorio jurídico. ¿Puede la DIAN litigar o restringir el derecho de los contribuyentes a corregir sus declaraciones de IVA debido a las fallas o limitaciones de la plataforma tecnológica en la DIAN? Aun cuando la legislación tributaria reconoce expresamente la posibilidad de presentar correcciones y rectificaciones. En este caso, este problema implica analizar principios fundamentales del derecho tributario, tales como el principio de legalidad, el debido proceso, la confianza legítima y la prevalencia de los derechos sustanciales. Asimismo, se establece si las dificultades operativas de la administración tributaria pueden trasladarse al contribuyente, afectando el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entre las partes involucradas tenemos a BM Legal SAS, quien actúa como demandante, argumentando que la DIAN le negó su derecho a corregir los errores en las declaraciones. Tenemos a la DIAN, quien actúa como el demandado, la cual argumenta que permitir a los contribuyentes corregir o modificar sus declaraciones interfiere en la contabilidad pública y la seguridad de la inspección fiscal. Tenemos al Consejo de Estado, quien aplicó el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, argumentando que la DIAN no puede utilizar memorandos de interpretación interna para anular derechos otorgados por las leyes nacionales. Y tenemos al Ministerio Público, quien actúa de manera neutral, asignando un delegado para ofrecer un concepto y garantizar que se respetara el orden jurídico. El Consejo de Estado dictaminó que los derechos de los contribuyentes deben prevalecer por encima de las formalidades administrativas, afirmando que las limitaciones de un software no pueden minimizar los derechos de los contribuyentes otorgados por la ley. Por tal razón, se concluyó con la nulidad del concepto emitido por la DIAN. Bueno, para llegar a esta decisión, el Estado tuvo que contar con unas normas, las cuales fueron el artículo 228, prevalencia del derecho sustancial dispuesto en la Constitución Política de Colombia. El artículo 589 de Estatuto Tributario, que reconoce el derecho a corregir sus errores en las declaraciones tributarias dentro de los plazos que se establezcan. Y el artículo 43 de la Ley 962 del 2005, conocida como la Ley Antitrámites, que busca simplificar los trámites administrativos. Impacto macroeconómico y regulatorio. Debido a que este caso resultó en una acción de nulidad, estableció un precedente vinculante de erga omnes a nivel nacional para proteger a todos los contribuyentes corporativos en Colombia. La DIAN fue derrotada legalmente y obligado a alterar su marco de cumplimiento operativo, emitiendo el concepto oficial número 003404. Este cambio regulatorio dirige explícitamente a las divisiones locales de auditoría fiscal para que reconozcan los procedimientos de corrección de los contribuyentes independientemente de las banderas históricas de la plataforma digital, salvaguardando permanentemente la liquidez corporativa, el debido proceso y la certeza legal en la era digital. Conclusiones. El análisis del caso número 25666, adjudicado por la Cuarta Sección del Consejo de Estado bajo el informe del juez Dr. Milton Chávez García, arroja conclusiones fundamentales con respecto a la dinámica estructural, procesal y constitucional de los litigios fiscales colombianos. Subordinación de plataformas tecnológicas a la ley estatutaria. La sentencia establece un límite jurisprudencial vinculante contra el alcance administrativo digital.
Al anular por completo el concepto oficial DIAN número 901294 de 2021, el tribunal dictaminó que las configuraciones de la plataforma electrónica, las restricciones de la base de datos y las etiquetas automatizadas del sistema, como la marca sin efecto legal, son mecanismos estrictamente operativos diseñados para facilitar el cumplimiento y no pueden utilizarlos para restringir los derechos sustantivos de los contribuyentes explícitamente codificados por el Congreso Nacional. Reivindicación de la supremacía constitucional. La resolución de esta disputa legal sirve como una aplicación del artículo 228 de la Constitución de Colombia, que exige el principio de sustancia sobre la forma. El Consejo de este Estado confirmó que las anomalías técnicas de la plataforma no pueden subvertir la justicia sustantiva ni distorsionar la verdadera realidad financiera de las cuentas del impuesto IVA de un contribuyente corporativo. La verificación de la supervisión institucional de terceros. La intervención del Ministerio Público, representado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, demuestra que el litigio fiscal colombiano no es un conflicto puramente binario entre corporaciones y reguladores fiscales. Las intervenciones neutrales de terceros son vitales para preservar la jerarquía de las leyes, garantizando que los memorandos de interpretación administrativa de bajo nivel no anulen la legislación legal, como el artículo 589 del Código Tributario y el artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Impacto sistémico y macroeconómico a nivel nacional. Debido a que este caso fue litigado con éxito a través de una acción de nulidad, el fallo final tiene efectos erga omnes a nivel nacional en lugar de alivio individual aislado. La sentencia reestructuró permanentemente el marco de cumplimiento de la DIAN, forzando la emisión de concepto oficial de la DIAN número 003404. Esta actualización vincula legalmente a las divisiones locales de auditoría fiscal a aceptar las correcciones de los contribuyentes independientemente de las banderas históricas del portal digital, restaurando la liquidez financiera esencial y la seguridad legal para todo el sector empresarial colombiano. El rigor estructural del camino preliminar. Finalmente, el caso destaca la precisión obligatoria necesaria para agotar la vía gubernamental. Demuestra que un contribuyente corporativo debe navegar perfectamente por la estricta ventana de 2 meses para presentar un recurso de reconsideración y responsabilizar a la DIAN dentro de su calendario de resolución de 1 año.